Que el Señor les bendiga, amados hermanos y amados amigos que en este día están sintonizando su programa, porque es importante que usted haga propio este programa, ya que el Señor trae una palabra para su corazón, para su vida. Sabemos que hay muchos también que por medio de las plataformas y las redes digitales y sociales también siguen este programa. Dios bendiga a Paraguay, bendiga a Chile, bendiga a Argentina, bendiga a Brasil, España y así toda la audiencia que hemos tenido durante este tiempo. Dios bendiga a todos los televidentes. En este día presentarles a nuestras panelistas que nos acompañan el día de hoy, nuestra hermana Javiera Castro y nuestra hermana Mabel Insman, para que les saluden un momento. Hermana Javiera. Amados hermanos, muy contenta, agradecida con el Señor por este nuevo día que Él nos concede de poder estar en este lugar. Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia. Él hasta aquí ha sido fiel. Nos ha bendecido, ¿cierto?, de poder hoy estar junto a nuestra hermana también, compartir, ¿cierto?, la palabra del Señor. Agradecida con el Señor y saludarle a cada uno en sus hogares, donde sea que nos estén viendo, que la paz del Señor sea sobre sus vidas, sobre sus corazones. Amén. Así es que muchas gracias y también le vamos a dar la oportunidad a nuestra hermana Mabel para que ella esté saludando. Baishapá, como decimos acá en Paraguay, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos que nos están viendo del otro lado, a nuestro hermano acá en Paraguay, Amén. Nuestro hermano allá en Chile y en todo Amén. El mundo entero, ¿por qué no, verdad? Hoy estamos aquí por misericordia del Señor, permitió que hoy llegue en este lugar. Amén. Mi primera vez en televisión es una emoción muy grande, pero quizás para mí era algo imposible. Pero yo sirvo a un Dios de lo imposible y es lo que a mí me satisface estar en este lugar. Señor. Así que le doy gracias a nuestro Dios, primeramente porque sin Él nada hubiera sido posible. Amén. Gracias por estar con nuestros hermanos, Amén. También cubriendo este lugar que es muy importante en el camino del Señor. Para Él no hay nada sencillo, no hay nada poco, más a todos nos mira por igual. Así que estaremos en este lugar también debatiendo algunos temas, quizás tocando algunos temas también para que ustedes puedan estar en pendientes en las redes, en el Facebook, ya sea por WhatsApp, ¿por qué no? Amén. Para que también nos estén escribiendo en el número privado de algún hermano que tengan mi número, me pueden contactar sin problema. Amén. Estamos predispuestos a saludarle a todos, sin negarle el saludo a nadie, con el Señor. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana Mabel, que ella es de acá, de Paraguay. Amén. La mayoría de nosotros, todos chilenos, aparte de las profesionales que estuvieron acá con nosotros. Amén. Pero hoy día tenemos la bendición de estar junto a nuestra hermana Mabel, así que Dios bendiga la vida de nuestra hermana Mabel. Amén. Y también ahí para que tenga público paraguayo recibiendo y escuchando la palabra del Señor. Vamos a dar lectura al Salmo número 67 para dar comienzo a nuestro programa y decirle, comparte esta bendición, comparte este programa, que sea de mucha bendición para muchas vidas. Hoy día vamos en este tercer programa, en esta semana que ha sido de misiones y evangelismo mundial, el plan del Redentor de Dios para todas las naciones. Vamos a tratar un tema no menor, no menos importante, como lo es la realidad de la iglesia perseguida, la realidad de la iglesia protestante en Latinoamérica, en el mundo, y los lugares más carentes de la palabra del Señor. Así es que un programa importante, véalo, instrúyase, sobre todo el hermano o la hermana que va a ver este programa, esté muy atento porque se viene información muy buena, muy relevante, así que recíbala allí en su hogar con gozo, con alegría. Y queremos para comenzar leer el Salmo número 67, que dice así, en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témalo todos los términos de la tierra. Amén. Amén. Un hermoso salmo. Se dice que el rey David, él entendió claramente el propósito de Redentor de Dios para todas las naciones. Él entendió claramente
que Dios bendecía y engrandecía a Israel, pero para hacer bendición a las demás naciones, como hemos visto en los programas anteriores. Ese era el propósito de Dios, de escoger un hombre como Abraham hace 4000 años, bendecirlo, engrandecerlo, hacer una gran nación. Y David entendía este propósito maravilloso del Señor, que ellos estaban llamados para hacer bendición, así también como Salomón, que lo visitó una reina de allá del norte de África, para saber de su fama, y engrandeció al Dios de Salomón. Ese es el propósito del Señor. Vamos a orar un momento al Señor y le vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este programa, que nos ayude y que bendiga a todos los hermanos que están entrando en la sintonía, que están viendo este programa y que lo van a ver también por la señal del cable, en YouTube, ahí en Facebook, en todas las plataformas, en la transmisión y retransmisión. Oramos al Señor. Padre maravilloso, te damos gracias en este bendito día por tu inmenso amor y tu misericordia. Padre, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has dado vida, nos has dado salud, Señor, que son regalos preciosos. A veces la persona que está en un lecho de muerte, el que está en un hospital, el que está enfermo, valora estas cosas, pero nosotros queremos valorarlas hoy. Gracias por la salud, gracias por la vida, gracias por el alimento que hay en nuestros hogares, por el vestuario que tú nos prestas, el calzado. Gracias por un hogar, una morada para vivir. Gracias, Dios mío, porque tú nos has bendecido, nos has ayudado. Y dice también su palabra en Lamentaciones 3:22, que nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. Por eso le alabamos, Señor, como usted le enseñó a Israel por muchos años. Alabad a Jehová, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Le damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de estar en televisión. Pedimos tu bendición, que nos acompañes, que nos dirija y que nos bendigas. Bendiga a todos los que nos ven y los que nos escuchan por los diferentes medios, Señor. Tú seas bendiciendo sus vidas y canalizando en tu misericordia, Padre, y en tu gracia, tu bendición a través de nuestra vida. Usa la vida de mi hermana Javiera, usa la vida de mi hermana Mabel, Señor, y que podamos también ser de bendición para todos aquellos que oyen, Señor, y que están allí viendo este programa. Pedimos su bendición y encomendamos este programa en sus poderosas manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Bien, vamos a partir nuestro programa el día de hoy hablando de lo siguiente. Dijimos desde el principio que Dios escogió un hombre y a través de ese nombre estableció e hizo una gran nación. Y a través de esa nación, de ese pueblo escogido, Él bendijo a las naciones de la tierra. Ese fue el propósito del Señor. A veces el pueblo de Israel fue infiel en esto, fracasó en muchos intentos. Hemos visto, ¿cierto?, Abraham, Moisés, José, Daniel y otros que fueron capaces de llevar la fidelidad hacia su Dios, al Dios de Israel. Y entendieron el propósito de Dios. El mismo Salomón, cuando dedicó el templo a Jehová, él, cierto, entendió el propósito de Dios de bendecir las naciones. Por ahí Jonás también Dios lo envió a predicar a Nínive, tierra extranjera. Y así otros profetas tuvieron la maravillosa oportunidad de llevar el evangelio y de ser influencia para otros pueblos para que vuelvan al Dios verdadero, al Dios único. Sin embargo, pasan los años, ¿verdad? Hay un silencio de Jehová, se dice el periodo intertestamentario entre los dos pactos, y son 430 años aproximadamente, en donde Dios no habló absolutamente nada con su pueblo. Había carencia de palabra de Jehová, de profeta, hasta que llega Juan el Bautista. Aquí que anuncia a Jesucristo, y hemos visto cómo el Señor Jesucristo también interactuó con muchos extranjeros, cómo trajo un mensaje de esperanza para el mundo entero, pues como decía el Juan el Bautista, Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y comenzamos a ver que, verdad, comienza el Señor a proyectar su plan, usa a Pedro, usa a Pablo, tremendos apóstoles del Señor, para llevar el evangelio en presencia de los gentiles, de todos los pueblos y las naciones que no eran Israel. Y entonces vemos cómo Dios empieza a ejecutar y materializar su plan. Hemos hecho esta pequeña introducción para decirle que Dios necesita un pueblo a través del cual proyectar y ejecutar y materializar su plan de redención para las naciones. Dios necesita una entidad, Dios necesita una institución, Dios necesita un canal, un medio por el cual vertir su plan de redención para las naciones. ¿Cuál es ese pueblo hoy? Ayer lo fue Israel, hoy es la iglesia del Señor Jesucristo. En materia misionológica, se dice que, o missio Dei, es un concepto que se usa para decir que Dios envió a Jesucristo al mundo.
para salvar al mundo. Jesucristo, una vez ido al cielo, envía al Espíritu Santo para esta misión de la evangelización del mundo. Y el Espíritu Santo, estando en la tierra, nos envía a nosotros y nos unge y nos capacita para ir y predicar el Evangelio con poder a todas las naciones de la tierra. Así funciona, así la Trinidad está involucrada. Por eso creemos en un Dios trino. La Trinidad de Dios está comprometida en la evangelización del mundo entero. Hemos visto, ¿verdad?, este pasaje bíblico donde David expresa su deseo, expresa proféticamente que todos los reyes, todas las naciones deben conocer y alabar al único Dios, al Dios exclusivo. No hay otro. Los demás son ídolos, son dioses muertos y falsos. Solo Dios es el que puede salvar al hombre y a la mujer. Podemos en este día comentar que la palabra iglesia, ya vamos a ir complementando con nuestras hermanas, ¿verdad?, invitada el día de hoy, que la palabra iglesia, quien primero usó la palabra iglesia en sus labios fue el mismo Señor Jesucristo, por lo cual entendemos que la idea de iglesia o de pueblo de Dios fue una idea divina, vino desde el cielo, es una institución divina, no es de la tierra, no fue una idea en el corazón del hombre, sino en el corazón de nuestro Dios. En una ocasión, ¿verdad?, lo predicaba por ahí la hermana Javier el otro día, que Jesús habla con Pedro. La gente decía de Jesús que era Juan el Bautista, que había resucitado, o Elías, o algún otro profeta. Y Jesús le pregunta a sus discípulos, le dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y a lo que Pedro le contesta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde y le dice, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, Pedro, confirmando la afirmación. Y le dice, y tú serás llamado Pedro, al que era llamado Simón, hijo de Jonás hasta ese momento. Y Dios le dice, Jesús le dice, tú serás llamado Pedro, que significa roca o piedra pequeña. Y luego añade y dice, y sobre esta roca, hablando de una roca más grande, hablando de la roca inamovible de los siglos, que es el Señor Jesucristo. Y sobre esta roca, sobre la declaración de Pedro, sobre lo que Pedro dijo. ¿Qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces el nacimiento de la iglesia, o la iglesia misma en sí, le pertenece al Señor Jesucristo. Y dijo, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿qué es? No es una institución humana. No tiene letrero tinte de política humana. No está llamada para satisfacer los deseos o las expectativas del hombre o del mundo o de la política, ¿verdad? Y los deseos del hombre. La iglesia es una institución divinamente formada e instituida. La iglesia le pertenece a Cristo y está llena y revestida del poder de Dios para poder arrebatar las almas y cumplir el propósito del Señor. Eso es lo que podemos decir acerca de la iglesia del Señor Jesucristo. Es importante, amados hermanos, entender que la iglesia está puesta en este mundo. Cierta vez, yo no sé si usted lo sabe, pero en la historia de los Estados Unidos, generalmente los presidentes tenían consejeros, y estos consejeros eran ministros, pastores, y los llamaban, hacían oraciones junto a ellos para, primero con la Biblia en mano, ellos juramentaban seguir el consejo de Dios y no pasar a llevar la palabra de Dios en ninguno de sus mandamientos. En las universidades estaba lleno de Dios y lleno de la palabra del Señor, y así en los distintos lugares. Y Estados Unidos fue una nación muy bendecida. Cierta vez un presidente le dijo a los ministros allí, a los pastores reunidos, a sus consejeros, les dijo, la esperanza de los Estados Unidos no está en instalar más cárceles, en instalar más hogares de reformación o de rehabilitación. La esperanza no está en la psicología ni en la medicina. La esperanza de este mundo está en ustedes, la iglesia del Señor Jesucristo. Qué importante es entender el rol y el poder de la iglesia del Señor Jesucristo sobre la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Así que, amados hermanos, nunca perdamos de vista nuestra identidad y cuán precioso es para el Señor que nosotros estemos sobre este mundo. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Amén. Sin embargo, a pesar de que la iglesia ha crecido, a pesar de que el evangelio ha ido creciendo y siendo predicado en diferentes lugares, hay lugares del mundo donde todavía la iglesia no está establecida. Hay lugares del mundo donde todavía falta que el evangelio llegue. Dijo Oswald Smith, un evangelista y posteriormente un pastor de una iglesia, hermosísima iglesia de los pueblos en Canadá,
Él dijo, nosotros predicamos de la segunda venida del Señor, cuando hay algunos en el mundo, la mitad del mundo, dijo él, no ha escuchado todavía de la primera venida. Mire qué importante. Él decía, nosotros estamos repartiendo el pan entre las primeras filas. Aquellos que comieron una vez se repiten el pan, o sea, hablando del mensaje del Evangelio. Mientras las filas posteriores todavía no han recibido una migaja de ese pan, hablando de la riqueza del Evangelio. Quiero poner hincapié en esto. De pronto tenemos una visión tan pequeña, tan corta y tan egoísta de lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. A veces pensamos que la iglesia es nuestra iglesia local, pensamos que nuestra iglesia es Paraguay, es Chile, es San Antonio, ¿verdad? Es Santiago, y tenemos esa visión, y oramos por la iglesia, pero como la iglesia local. Amén. Nuestras oraciones no alcanzan más allá que eso. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que en un momento los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y dentro de la oración, uno de los primeros pasos que Jesús enseñó fue el siguiente. Él dijo, venga tu reino. Y eso encierra mucho. Esto va a ser ya el trampolín para lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero decirle a nuestros amados pastores, a nuestros amados hermanos misioneros evangelistas, a todos los hermanos convencionales, a cualquier hermano o hermana de iglesia, nosotros no podemos tener una visión pequeña y corta de lo que es la iglesia de Jesucristo, ni una visión egoísta. Nosotros tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente el conocimiento de que la iglesia está a nivel mundial, está a nivel general, sabiendo, dijo Pedro, que los mismos padecimientos se cumplen en la iglesia en todo el mundo, en todo lugar del mundo. Amados hermanos, amados amigos, la iglesia tiene un alcance mundial. Hay pueblos, hay iglesias que está en situaciones difíciles, de persecución, y nosotros tenemos que tener esta realidad latente en nuestro corazón. Tenemos que orar por ellos, tenemos que clamar por sus vidas. Amén. Nosotros hoy día en Paraguay, un poquito de eso nos va a hablar luego nuestra hermana Mabel, tenemos cierta libertad para expresar el Evangelio, predicar la palabra. Amén. Lo mismo sucede en Chile, hay cierta libertad para predicar la palabra, pero hay otros países en los cuales no es una realidad. Cuando Jesús expresa en la oración del Padre Nuestro, que no es una oración para orarla repetitivamente, sino que tiene un propósito mayor. Cada uno de los puntos de la oración del Padre Nuestro es una oración modelo para nosotros. Cada uno de los puntos detallados ahí debieran ser parte de nuestra propia oración. Y cuando se ora y se dice, venga tu reino, lo que estamos diciendo, Señor, establece tu reino sobre la tierra. Que el Evangelio sea predicado en todas las naciones del mundo. Estamos diciendo, Señor, abre puertas para la predicación del Evangelio. Que muchas más vidas y más almas puedan conocer el Evangelio de Dios, el Evangelio del reino y ser parte del reino de Dios. Estamos diciendo que Dios use y levante hombres y mujeres, misioneros, obreros, evangelistas, pastores, de diferentes formas, y que los diferentes medios también puedan llegar y alcanzar a las naciones para el Señor Jesucristo. Todo eso está abarcando en la frase, venga tu reino. Así es que no es menor lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Hay quienes se conforman con su trabajo local, con su iglesia local, y se olvidan que la iglesia del Señor Jesucristo está en el mundo entero, y no podemos perder de vista eso, porque mientras usted vive un evangelio a veces cómodo, otros están sufriendo por la causa de Cristo y muriendo y necesitan su oración. Mientras usted está en una iglesia grande, numerosa, con todos sus departamentos constituidos, hay hombres y mujeres que dejaron sus labores, que dejaron sus profesiones, su familia, su comodidad, para ir a predicar donde hay peligro de muerte, donde hay tribus, donde hay hambre, donde hay otro clima. Han sacrificado todo por llevar el Evangelio, mientras nosotros estamos preocupados solo de nuestra iglesia local. No, nosotros debemos conocer la realidad de la iglesia para poder orar por nuestros hermanos. Así Amén. Que un tema importante el día de hoy. Amén. 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 ¿Qué podríamos complementar de eso acerca de que la iglesia está en todo el mundo? Mi hermana Javiera, mi hermana Mabel. Recibo sus sugerencias, sus opiniones. Amén. Quisiera compartir un poquito más o menos, porque es muy importante lo que dijiste, hermano, que en Paraguay, hablemos un poquito de lo que es Latinoamérica. Sí. Amén. He investigado de 19 países y me llamó mucho la atención las estadísticas. En Paraguay, les quiero contar que son datos así los más actualizados posibles, sí. Que en Paraguay realmente el catolicismo dice que es uno de los que el Vaticano declaró, aportó un dato muy importante, de que Paraguay es
y que ellos afirman que es el país en la región Latinoamérica con más porcentaje de fieles católicos. Imagínense, nuestro país, Paraguay, nuestro Dios miró y tuvo misericordia. Así es, Él mandó realmente el auxilio que quizás muchos tenían y que no conocían, porque el 87% de la población es católica. Y dice que solamente el 9% son los protestantes, los evangélicos. La irreligión de 2% y algunas otras religiones son del 2%. Imagínense, hermanos, cómo estamos realmente en el país donde más catolicismo existe. Amén. Ahora yo me pongo así a mirar mi país y realmente la necesidad está grande. Así es. Sí. Por eso es lo que a mí me alegra mucho cuando nosotros recibimos la visita a nuestro hermano. Disculpe que le cambio un poquito de tema, pero Sí, me no se gusta. preocupe. Nosotros nos sentimos tan cómodos cuando vienen las visitas de Chile, porque Amén. como que la obra se siente reforzada. Amén. Nuestro pastor, por misericordia y por la bendición tan grande, mandó a su yerno, mandó a su hija, ¿verdad? Porque han sido de bendiciones y esta bendición necesita el Paraguay. Gloria a Porque Dios. nosotros no conocíamos lo que era salir a las plazas a predicar. Nosotros Así no es. conocíamos qué era salir de nuestra casa y escuchar a par de locos que predican en la calle. Imagínense. Y por misericordia nosotros también fuimos arrastrados, pero arrastrados no por cosas malas, sino para cosas buenas. Sí, hermano, ¿le puedo complementar algo? Sí. Y le voy a complementar para que usted después nos pueda contar un poquito parte cómo fue su llamado. Ya. Porque al llegar el Amén. pastor Manuel, entendemos acá, usted todavía no servía al Señor. No. Estaba ahí con su esposo, con su pequeño, que le aprovechamos de enviar saludos. Amén. De hecho, lo que usted decía, por eso me acordé, la palabra que usó Jesucristo para llamar o denominar a la iglesia, en el griego es eclesía, que significa llamados a salir afuera. Ahora hay algunos que lo interpretan de dos maneras. Llamados a salir del mundo, llamados a salir de la potestad de las tinieblas, llamados a salir del sistema corrupto y mundano que gobierna Satanás, y también llamados a salir y predicar el Evangelio. Amén. Eso Amén. es que significa la palabra iglesia, del griego eclesía. Ahora usted queda con libertad. Amén. Amén. Y también pude resaltar que el país de Latinoamérica es el que más porcentaje de catolicismo hay, así como el Brasil, que Amén. cuenta con 57%, hermano, de catolicismo. Sí, 5% de la irreligión y el evangelio queda con 34%. O sea, está también ya, podamos contar la realidad. Yo no sé si ustedes visitaron Brasil. Yo no sé si conocen algo. Fuimos por ahí a Foz de Iguazú, estuvimos por ahí un poquito, pero Brasil es un país muy grande. Muy grande. Y un 30% es mucha población también. Así que damos gracias a Dios porque sigue creciendo el número Sigue del creciendo. protestantismo. Amén. Sí, y que también es como que hay una libertad de poder hacer culto en Brasil. ¿Por qué? Porque vamos a decirle que no solo de los evangelistas, sino también de los católicos, ellos tienen la libertad de poder realizar misa y todo eso, porque es de una descendencia, es como de una herencia cultural de los portugueses. O sea, por eso es que ellos todavía no limitan. En México, este es un actual dato de catolicismo del 77.4%. De los evangelistas tienen 12.6%. Imagínense. Iglesias ortodoxas son de 0.8% y otras religiones 1.3%. Y la irreligión 4.7%. Y religión nos referimos, ¿verdad?, al ateísmo, al agnosticismo, los que no creen en Dios. Amén. Y los de Testigos de Jehová están creciendo con un 1.2% En México. en México. Importantes datos, importantes cifras que debemos la iglesia saber manejar, entender el crecimiento de la iglesia. Quiero complementarle un dato, hermana Mabel. Amén. Un sociólogo estadounidense llamado Robert Whitberry descubrió una conexión estadística muy importante entre el progreso de los países y las misiones protestantes. Cuando el evangelio llega a un país, una nación, incluso no solo culturalmente mejora, sino que incluso económicamente crece, intelectualmente aún
en el área de la educación, un país mejora cuando llega, porque llega Dios, entendemos eso, llega el Señor. Y eso produce una bendición en todos los sentidos, en todas las áreas de la sociedad, para un país, para una nación. ¿Tenía algunos datitos más usted? Sí, tengo, no sé si quiere que nombre todo, pero de acuerdo al tiempo también. Sí, algunos más, un poquito más. Toco el de Chile. Sí. Católicos actualmente son de 54%. Como también nombró que la nación de Chile no es que sea una población pequeña ni que necesitan, vamos a decirle, es una población cargada. Entonces, sí, los evangélicos son del 14% y la irreligión del 25%. Otras religiones 6.91%. Y también el judaísmo hay del 0.9%. Quiere decir que a nivel Latinoamérica el catolicismo está por encima de todas las religiones. Así es. Porque era una de las religiones que estuve leyendo que Paraguay permitió el que conquistó Asunción y todo el que vino a... Colonizador. Exactamente. Él vino y solamente permitió que el catolicismo esté presente. Es como que a nivel Latinoamérica era como que realmente era la única religión que podía estar vigente en toda Latinoamérica. Por eso es que hasta hoy podemos ver que el catolicismo en las naciones es el porcentaje más alto en todo. Pero también, como decíamos, ¿verdad?, animarnos, ¿verdad?, también nosotros a salir y también, ¿por qué no conquistar las naciones donde realmente están bajo el nivel del evangelismo? Porque también reconozcamos que muchos, por ignorancia, muchas veces uno no conoce. Así es. Sí, sí. Así, aquí en Paraguay mismo estamos trabajando porque aquí hay mucha necesidad. Sí, amén. Nosotros no estamos aquí con un afán de atacar a ninguna creencia, a ninguna religión, pero sí declarar la verdad de la palabra. Martín Lutero, gran reformador, Casiodoro de Reina, Cipriano Valera, entre tantos otros, conocemos la historia también de Chile, conocemos la historia universal, cómo llegó el catolicismo, con una mano se dice simbólicamente la Biblia, el cristianismo, en la otra la espada, en una mano la cruz y en la otra la espada, y sometieron a los pueblos, como aquí en Paraguay sucedió también en Chile. Y declaraban, ¿cierto?, bajo decretos legales, bajo normas, que era la única religión apta, nadie podía prácticamente creer en otra religión. En Chile pasó mucho eso, hubo mucha discriminación, mucha desigualdad, tenemos el tema de la Inquisición, son temas que yo creo que con la ayuda del Señor vamos a ir abordando, pero la historia declara que lamentablemente la Iglesia Católica se ha desviado de la verdad de la palabra, y lo que nosotros deseamos y Dios desea es que usted le conozca a Él por medio de la palabra y no por medio de los pensamientos y las tradiciones de hombre. Así es que una bendición el programa de hoy día, de poder estar compartiendo esta información que es tan valiosa. Y le damos gracias a Dios por todos aquellos que se disponen a ir y predicar el Evangelio, como dice el Señor Jesucristo, a toda criatura. Amén. Ahora sí vamos a ir con un poco de la información de lo que es la lista mundial de los países más perseguidos, de la iglesia perseguida. Mi hermana Javiera va a quedar con esa información. Vea usted cuán terrible es la persecución hoy día contra la iglesia. Siempre ha existido la persecución. Amén. Desde los primeros días. Amén. El mismo Señor Jesucristo le anunció a sus discípulos la señal inequívoca de que iba a ser perseguida la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermana Javiera. Amén, amén, gracias damos al Señor. Y como decía nuestro hermano, hoy día vamos a compartir, ¿cierto? Me ha tocado hablar sobre la iglesia perseguida. Ahí podemos estar viendo un análisis, ¿cierto?, de lo que es la iglesia perseguida a nivel mundial. Podemos ver que hay más de 245 millones de cristianos en países donde la persecución es alta, muy alta o extrema. Ahí podemos ver que está Corea del Norte en primer lugar. Podemos ver que ese país tiene un régimen o un gobierno comunista. Por lo tanto, su religión es el ateísmo o sus creencias tradicionales. Amén. Ellos no aceptan otra religión debido a que ellos creen en sus creencias que son ancestrales, amén, que traen sus padres. Ellos practican esta religión. Y para los cristianos deben mantener
deben mantenerse en secreto. De lo contrario, ellos son enviados a campo a realizar trabajos forzados, donde podrían morir por malnutrición o tortura. Esa es la realidad de nuestros hermanos cristianos hoy en día en Corea del Norte. También podemos ver que es una lista muy grande, más de 50 ¿Son los países. 50 donde más hay persecución? Sí, donde hay más persecución. Y podíamos ver también, estudiaba lo que es la realidad de la India hoy en día, que la religión que predomina en ese país es el hinduismo. Y lo que quiere decir en este país, cómo trabajan, son organizaciones hindúes pequeñas que dicen que la India pertenece al hinduismo y que otras religiones deberían ser expulsadas del país. Por lo tanto, ellos asesinan, ¿cierto?, a los cristianos. Podíamos ver el otro día unos videos, ¿cierto?, de la realidad de lo que sufren nuestros hermanos allá en India. Los queman, ¿cierto?, los matan por causa de predicar el Evangelio. Así es que eso es más o menos la realidad de lo que está viviendo nuestra iglesia hoy en día. Así es que nuestro deber es orar y clamar por nuestros hermanos que están padeciendo la persecución. Ahí en la imagen también se muestra que dice más de 4.305 cristianos asesinados, 1.847 iglesias atacadas, que son quemadas, ¿cierto?, destruidas, y más de 3.150 cristianos detenidos. Podemos ver que las cifras son altas, muy altas, de la realidad que está pasando ahí en ese lugar que está en la ventana 1040, amén. Sí, en su mayoría. En su mayoría. Sí, estos son datos actualizados del 2019. Amén. Podría añadir, mi hermana Javiera, a su información de que estas estadísticas son tomadas por una, vamos a decir así, una organización llamada Puertas Abiertas. Cuyo fundador fue el hermano Andrés, llamado un contrabandista de Biblia o el agente secreto de Dios, que llevó ahí detrás de la cortina de hierro en los países comunistas Biblia. Hay un testimonio hermoso, como entró a Varsovia cierta vez con su carro lleno de Biblia, y cuando fueron a revisar en la policía militar, él le dijo: Señor, yo sé que tú un día le diste vista a los ciegos, yo te pido que los que lo tienen ahora se la quiten para que no vean la Biblia, porque tenía el riesgo de entrar a la cárcel, morir. Y cuando fueron ellos a destapar allí el lugar donde él tenía las Biblias, lo que vieron ellos fueron solamente tomates y lechuga. Un milagro glorioso, es un testimonio que ha dado la vuelta al mundo. Ese es el hermano Andrés, que llevó Biblias por centenares al mundo entero. Y así hay hermanos hoy día que están trabajando en medio de estos países para llevar la palabra del Señor. Así que usted puede buscarla, hermanos, hermanas, en su hogar, pastores, en la página Puertas Abiertas. Amén. Y lo que igual me llama la atención de esta imagen que podemos presentar, que hay un país de Sudamérica que está incluido ahí, que es Colombia. La verdad es que es un país cercano a nosotros, son ellos latinos, ¿cierto?, nosotros igual, y podemos ver la realidad de que aquí en Sudamérica aún hay persecución y muerte a los cristianos. Amén. Sí, amén. Colombia es un país con mucho conflicto interno, vamos a decirlo así, con guerra civil, donde está la guerrilla, las FARC, contra las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, que son formales de Colombia. Y la iglesia tiene una particularidad, que la iglesia predica el Evangelio, predica contra las drogas, contra todo eso, contra el narcotráfico. Y por allí tiene el problema la iglesia, que es celosa, que predica la palabra del Señor, que son torturados, amenazados y muertos en muchos casos. Chiapas, México, no es un caso muy desconocido, donde también hay persecución. Matan a nuestros hermanos por un celo, en este caso católico también. En Ecuador tenemos al pastor Hugo Albornoz, coterráneo nuestro, chileno, donde en un pueblo en el Quinche, en Ecuador, también fue golpeado junto a los hermanos que allí estaban, porque se declaran ellos católicos y nadie más puede entrar. Entonces, como que vamos a volver a la Inquisición. No, hay libertad para predicar el Evangelio y hay que respetar esa libertad. Nosotros respetamos, pero sí predicamos la verdad. ¿Sabe por qué lo predicamos así? Porque Jesús vino a predicar la verdad, a sacar a la gente del engaño, y Él fue el primero en confrontar la hipocresía y las enseñanzas que a la gente la estaban desviando del camino del Señor. Así que nuestra función, hasta que Cristo venga o muramos, es declarar la verdad de la palabra del Señor. Hay persecución, como decía nuestra hermana Javiera, es terrible lo que está viviendo nuestro hermano. Veíamos en Mozambique hace unos días atrás, un pastor misionero compartió unas imágenes de Brasil, que está allá en ese país,
y mostraban desde el quinto piso, están los videos. Estas informaciones no son oficiales, muchas veces no salen en los canales de televisión, en los medios masivos o mundiales de televisión. Sin embargo, desde el quinto piso, esos hermanos, muchos de ellos, se tiraban al vacío, abajo ahí, con alguna esperanza de vivir, porque les quemaron el templo. Lo mismo pasa en China, lo mismo pasa en Corea, les queman los templos, les queman la iglesia, en la misma India, les queman los templos y queman a los cristianos vivos. Es una realidad terrible, amados hermanos. Es terrible y muchas veces no se hace nada en contra de esto, pero nosotros como iglesia, ¿qué podemos hacer? Orar por nuestros hermanos. Amén. Para que Dios les fortalezca. De repente uno está orando y pienso yo muchas veces en los pastores, en los misioneros que están con su familia en esos países. Amén. Imagínense el pánico, el terror que puede venir sobre esos pequeños, sobre esas vidas, tener el peligro de muerte latente sobre ellos. Entonces es un deber de nosotros como iglesia orar. Para algunos esto les parece que es mucho y que deberíamos enfocarnos más en lo local, pero no, la iglesia es a nivel mundial. Cuando Dios mira desde el cielo, Él no ve un país, Él no ve tu iglesia, Él ve el mundo necesitado. Amén. Él ve sus siervos en todo el mundo esforzados, predicando el evangelio a toda criatura. Así es que si usted no oraba por los países, por la nación del mundo, comience a orar, porque ese es el deseo de Dios. Comience, si no puede ir y visitar, ore por aquellos que están necesitados. Vamos a ir a una información importante, si me ayudan nuestros amigos, ¿verdad?, que trabajan ahí tras bambalinas, vamos a decirlo así. Tenemos imágenes allí de lo que es la ventana 1040. ¿Qué será la ventana 1040? Mire, allí aparece claramente la fotografía, la información. Ahí hay un mapa mundi, un mapa mundial. Y si usted comienza a ver allí, hay un espacio más en claro, ya que es lo que se denomina la ventana 1040. La ventana 1040 se extiende desde el oeste de África al este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte de la línea del Ecuador. Usted sabe, estudiamos historia y geografía en los colegios, la línea del Ecuador es una línea imaginaria que divide el mundo por la mitad. Y desde ahí hacia arriba está el grado 10 y del grado 10 hasta el 40 es lo que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla, conocido como la ventana 1040. El término fue acuñado por un misionero llamado Louis Bush en el año 1990 y él confiesa y él entiende que es el lugar del mundo precisamente, es donde más necesidad hay en del Evangelio, es donde más necesidad económica también hay, es donde más miseria hay. ¿Se fija usted que hay un indicador común entre los países y las naciones que no han recibido el Evangelio del Señor Jesucristo? Y es que están en ruina, en pobreza, no han crecido, porque están sirviendo a otros dioses. Mire, tenemos una imagen un poquito más clarificadora, donde aparecen también algunos nombres de los países que están allí. Esta ventana 1040 comprende lo que es el norte de África, parte del desierto del Sahara, toda la península arábiga, donde están los países conocidos como musulmanes o árabes. Tenemos parte de lo que es Asia, toda la India, casi gran parte de Asia está allí. Los países que mencionábamos como China ya están involucrados en esa área del mundo. Aquí convergen tres religiones de las más importantes del mundo, podríamos decirlo allí, así como lo es el hinduismo que mencionaba nuestra hermana Javiera, que proviene de la India. Allí se dice que hay más de 3.000 dioses. De entre ellos se adora a las vacas, las que nos comemos nosotros allá las adoran. Para ellos es un acto de devoción, de culto, que una vaca vaya a su casa y allí, cierto, es feo tal vez decirlo, pero que una vaca defeque en su casa, que vaya a hacer sus necesidades en su casa, para ellos es como una bendición. La gente está engañada, la gente está en un tremendo engaño, una idolatría. Tenemos el budismo, que generalmente se relaciona con China y con los países asiáticos, también un gran número. Tenemos también el Islam. Voy a hablar un poquito de esto y complementar lo que decía mi hermana Javiera. El Islam es una de las religiones que es totalitaria, que es totalmente contraria al cristianismo, que es una religión que cuando ha alcanzado una mayoría en un país, comienzan a matar, comienzan a destruir, son invasivos. Tenemos grupos conocidos como el Boko Haram, Hezbollah, entre otros, que han matado a los creyentes, sobre todo en el norte de África. Tenemos muchos casos de muerte registrados. Hay videos en las redes, hay videos en internet, donde se ve como ellos a sangre fría matan a cualquiera que no profesa otra religión que no sea el Islam. Entonces son países radicales. El Islam es una religión peligrosa,
Ellos son una amenaza en cualquier lugar del mundo y se están abriendo brechas a través del mundo entero, en la Europa incluso. Y ellos son peligrosos porque son totalitarios, ellos son radicales y no aceptan otra religión que no sea la de ellos. Otro dato que podemos añadir de la ventana 1040 es que aquí se radican 2/3 de la población mundial. 2/3 de la población mundial se ubican allí en la ventana 1040. O sea, de 3 partes de lo que constituye la población del mundo, 2 están allí. La India se le llama un subcontinente porque tiene cantidad de habitantes. La misma China, mismo África, son países numerosos en población. Y hermano amado, ¿por qué traemos esta información, esta estadística? Porque es allí, en esa parte del mundo, donde mayor necesidad hay del Evangelio. Y donde más necesidad hay de la palabra del Señor. Donde nuestros hermanos, misioneros, enviados, predicadores, están sufriendo por causa de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso es importante conocer todos estos términos, por eso es importante conocer esta realidad, porque usted y yo podemos estar orando. No sabemos si tendremos algún día la oportunidad de ir a África y a predicar la palabra, o ir a algún país árabe, musulmán, países cerrados, o la China comunista, o el mismo Corea del Norte, no lo sabemos. Hay muchos países que están bajo la influencia de estas religiones, budismo, hinduismo, islamismo, y en muchos casos, como decía nuestra hermana Javiera, son obligados a trabajo forzado, tortura y muerte. Incluso son encarcelados por predicar la palabra de Dios. En China, en Corea del Norte, la Biblia es considerado el libro negro, un libro prohibido, un libro que contrarresta las políticas de verdad del comunismo. Y es peligroso allí ser cristiano. Sin embargo, se habla de un avivamiento silencioso en China. 100.000 personas, que al parecer como son tantos, alguien dijo, un misionero, Dios debió amar mucho a los chinos porque hizo tantos de ellos. Y usted ve chinos por todos lados, se parecen todos. Amén. Y allí 100.000 chinos se están convirtiendo todos los años al Evangelio. Es tan impactante, yo lo he contado algunas veces, cómo el avivamiento silencioso está ocurriendo en China, juntándose en lugares, en casas, en lugares cerrados, lugares clandestinos, en alcantarillados, allí debajo de superficie, en subterráneo, se reúnen para allí poder hacer sus cultos, ahí reciben la bendición y el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu de Dios. Tienen que amordazar un paño o algo para que no griten fuerte y no les descubra que están en ese lugar la policía, los militares, a causa de su fe y sean torturados o muertos. Y por eso un misionero trajo un mensaje hacia la nación de Chile y hacia Sudamérica, lo vamos a ampliar el mensaje, y dijo: cuando ustedes tengan la posibilidad de decir aleluya y gloria a Dios y alabar a Dios, háganlo con todo su corazón y háganlo por nosotros, porque nosotros no podemos. Hermano, este es un llamado a que tú y yo aprovechemos y disfrutemos la libertad de culto que tenemos. Amén. Que alabemos al Señor con todo nuestro corazón, que prediquemos el Evangelio a toda criatura. No nos callemos, pues hay bendición de Dios para todas las naciones de la tierra y nuestro deber es orar por el mundo entero. La iglesia está en todos lados y necesitamos nosotros predicar el Evangelio y conocer su realidad y orar al Señor por ello. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Qué le parece si damos algunos saludos? Amén. Algunos saludos a los hermanos que nos están viendo. La hermana Javiera y la hermana Mabel tienen por ahí algunos saluditos, así que pueden compartir. Desde ya quiero enviar un saludo a mi hermana Nati, que está desde Trinidad, Amén. Zona del Botánico. Yo creo que muchos de mis hermanos que vinieron hace poco, yo creo que conocen esa zona. Desde ahí Pastor Vaya hace con los hermanos, vamos a hacer el discipulado a mi hermana Natalia Isfram, y también a Bárbara, mi madre, que también está viendo el programa. Amén. De seguro a mi esposo y mi hijo, que queda allá con el hermano Manuel. También quiero decir la hermana Claudia Fernández, Dios le bendiga mucho mis hermanos. Amén. Margarita Eugenia Muñoz Agüero, amén, amén, hacia mis hermanos. Luego dice nuestro hermano José Enrique Chaura Ñanco, saludos hijos, Dios les bendiga, estoy viendo el programa y haciendo aseo, que el Señor les use grandemente para su gloria. Amén. Amén. Nuestra hermana, saluda a nuestra hermana Devanir Miriam Carminati. De Brasil, desde Brasil, um saludo. Desde Brasil. Obrigado, vençaos para vocês, meus irmãos. O Señor abençoe suas vidas. Amén. Estamos internacionales. Amén. Nuestra hermana Jocelyn, les bendiga, mi hermana, que también nos está saludando.
También nuestra hermana Lorena Vivayo. También ¿cómo? Sí, la hermana Lorena Vivayo, desde Temuco, Chile, nos estaba viendo. Sí, desde Temuco. Envió un versículo. Amén. Juan 4:35 dice la palabra: alzad vuestros ojos y mira los campos, porque ya están blancos para que la siega. Y el Señor nos dice que ya es tiempo de pregonar la palabra y que se salven las almas. Amén. Hermoso tema el cual están tratando. Dios les bendiga y les respalde en todo, mis hermanos. Un saludo de Temuco. Nos están mandando saludos también nuestra hermana Eugenia, que nos está viendo, nuestro hermano Juan Gutiérrez. Un saludo también, nuestra hermana Alejandra Peralta. Amén. Y que quizás nuestra hermana tenga más saludos. Sí, Amén. ¿Lo leyó toda nuestra hermana? Amén. Amén. Sí, Esos amén. son los saludos por Facebook. Amén. También nuestro pastor nos encargó esta mañana, ¿cierto?, saludar a nuestra hermana Rumilda, ¿cierto?, nuestra hermana Rumi, que ayer estuvo de cumpleaños, así que Amén. ayer le cantamos, ¿cierto?, ahí los hermanos, un feliz cumpleaños, que el Señor le bendiga mucho, hermana Rumi, mucha fortaleza en el Señor, le amamos mucho, llevamos nosotros prácticamente un poquito más de un mes acá y ella siempre está para lo que disponga la obra, ¿cierto? Amén. Ella es muy servicial, ella es muy cariñosa, ¿cierto? Así es que le saludamos cariñosamente a nuestra hermana Rumi. Amén. Amén. No sé si el hermano igual. Un gran quiere abrazo a la hermana Rumilda. saludarle. Como le decía ayer, felices 35. Y Dios le bendiga grandemente a nuestra hermana. Y a todos los que nos están A todos viendo. nuestros hermanos de la congregación, también a Amén. nuestros hermanos chilenos. Yo no me olvido de mi hermano Fidel, no me olvido de mi hermana Bárbara, de mi hermano Pedro, de mi hermana Magali. Voy a aprovechar, voy a enviar Amén. saludos a todos mis hermanos que vinieron, Hermana Claudia. a nuestra hermana Claudia, ¿cierto? A nuestra hermana Jocelyn, ya mandé creo como a la hermana Carla, también Amén. un saludo para ella, decirle que les esperamos, que vuelvan pronto, que vengan a aportar, vengan a bendecir a nuestro país, que necesita de ustedes, necesitamos de ustedes que vengan, y quizás que haya más hermanos, que el Señor esté quebrantando, escuche la voz de su Señor y venga también a aportar a nuestra nación, así como nuestros hermanos. Amén. Amén. ¿Por qué no? Todos están cordialmente invitados, las Están puertas están invitados. abiertas. Amén. Y deseamos que Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven desde Chile, desde Brasil. Bien importante, tenemos público de todos lados. Hoy de Amén. España también nos han saludado. Y es hermoso contar con esta bendición del Señor. Saludamos a nuestros hermanos del norte al sur, de Mara Cordillera en Chile y aquí dentro de Paraguay. Saludamos a toda nuestra audiencia, nuestra teleaudiencia, a todos nuestros amigos de aquí de Lambaré, a todos nuestros hermanos y amigos de San Antonio, de Asunción, de Ciudad del Este, donde quiera que ustedes nos estén viendo, sean muy bendecidos por el Señor. No nos olvidemos también, mi hermano, de nuestros hermanos del Bañado, Amén. que pronto nuevamente vamos a estar abriendo la obra del Señor en ese lugar. También oremos por ese lugar para que el Señor nos mande en un lugar más en la altura, porque cuando viene el agua nosotros tenemos que como que salir corriendo y pedir también en oración que el Bañado esté en sus oraciones, porque hay tanta la necesidad en el Bañado. Yo creo que hermanos que vinieron conocen, para que estemos orando también, para que el Señor les bendiga a los hermanos, a los que están en ese lugar, y a los hermanos también, a Nilsa, también a Aníbal que están allí también, a Alba también, que puedan llegar también ellos y ser grandes instrumentos en las manos del Señor, también que puedan salvar esas almas, y que también nuestro Señor nos provea un templo más en la altura. Amén. Amén, así es. Conocemos la realidad del Bañado, una realidad muy triste. Lo comparábamos una vez predicando a Lodebar. Allí la gente tiene que volver a reconstruir su vida, a veces sus muebles, todo lo que tiene se moja a una altura inmensa, alcanza el río y la gente tiene que ir a campamentos, refugiarse y después volver. Y nosotros ya retomamos, ¿hace cuánto será? Unas 2-3 semanas, en los cultos allá. Así que saludamos, como decía mi hermana, la hermana Nilsa, a todos los hermanos del Bañado. Dios les bendiga grandemente, estemos orando por ese lugar, igual por la necesidad que hay acá. Aquí en Paraguay también hay mucha necesidad, también hay pobreza, también hay muchas falencias, como en cualquier país, muchas necesidades, y solo Dios puede suplir esas necesidades con su poder y con el Evangelio del Señor Jesucristo. Hermana Javiera, ¿algo más que complementar por ahí? Amén, habían otros saluditos. Amén, leamos. Vamos a leerlo. Nuestra hermana Eugenia dice: Amén. Dios les bendiga grandemente, hermanos. Nuestro hermano Carlos Barría, que es de Osorno, dice: Dios les bendiga hoy y siempre, firmes y adelante. Chile firme y adelante también, dice. Amén. Nuestro hermano Mauricio Ferrada, que el Señor les bendiga, dice: saludos, amados hermanos.
Nuestra hermana Cristina Velázquez dice: Dios los bendiga y fortalezca con el trabajo que están haciendo. Saludos desde Puerto Varas. Amén. Sabemos, ¿cierto?, como estábamos abordando este tema tan importante que es la realidad de los países, con nuestro esposo, ¿cierto?, con mi esposo, yo dejamos nuestra nación, dejamos, ¿cierto?, nuestra casa, dejamos todas nuestras pertenencias por venir acá, ¿cierto?, porque nosotros vimos la realidad. Un año anterior habíamos venido, ¿cierto?, y vimos la realidad y la necesidad de la gente acá. Nosotros decíamos, Chile está bendecido, y realmente sí está bendecido. De iglesias, ¿cierto? En Temuco podíamos ver, donde vivíamos, iglesias por todos lados, iglesias cristianas. Y lo que acá hace falta, muchos ministerios también, en Santiago, ¿cierto?, a lo largo de toda nuestra nación hermosa de Chile, pero acá está carecente, ¿cierto?, lo que es el evangelio verdadero, porque podemos ver que se predica mucho de la prosperidad, de los apóstoles y todas estas cosas que muchas veces confunden a la gente, que muchas veces la gente crea todas estas cosas, ellos dan, ¿cierto?, y viven una vida con depresión, con sufrimiento, porque no se les predica la verdad. Y eso es lo que realmente se vive en este tiempo. Y mi padre, pastor, ¿cierto?, y mi hermano, mi esposo, ellos visitan, ¿cierto?, y podemos ver la realidad que sufre la gente acá en Paraguay. Realmente impactante. Así que animarles, amados hermanos, que sigan orando por nosotros, que sigan orando, ¿cierto?, para que esto crezca, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Amén. Así es que eso puedo añadir, hermano Enrique. Amén. Sí, como decía mi esposa, junto al pastor Manuel hemos visitado, hay trabajo incesante aquí en Paraguay, hermano, visitando la cárcel, visitando los hogares, haciendo discipulados, yendo a orar al hospital, yendo a visitar personas con depresión, en diferentes clases sociales. Y es una bendición porque, hermano, Dios nos ha dado una palabra de esperanza. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios de esperanza. Me llama a mí mucho la atención en la Biblia la historia de una jovencita que, cuando las bandas armadas de Siria vinieron sobre Israel, la llevaron a ella cautiva. Era una muchacha, era una jovencita. Y ella, en su angustia, ¿verdad?, lejos de su tierra, ella no reclamó, ni se quejó, ni lloró. La Biblia dice que ella, al contrario, dice que un día vio a su patrón, su jefe, vamos a decirlo así, Naamán, el general del ejército de Siria. Y esta jovencita abrió su boca en esperanza y le dijo a su ama, le dijo a la señora de la casa, la esposa de este general, le dijo: en tierra de Israel hay un profeta, y si mi Señor fuere a él, él sería sanado, porque en Dios hay un Dios que sana. Qué importante es abrir nuestra boca en esperanza, qué importante, a pesar de nuestras circunstancias difíciles a veces que podamos vivir, decir que hay un Dios poderoso, decir que hay un Dios de esperanza, decir que en Dios hay salud, hay virtud, hay poder. Así que le encargamos la oración a todos nuestros hermanos y le agradecemos, porque sabemos que ustedes nos están también viendo de diferentes lugares y apoyando y orando por esta obra. Tenemos solo 2 minutitos. Quisiéramos dejar a nuestra invitada el día de hoy para que usted se despida de todo nuestro público y haga una oración en 2 minutitos. Amén. Vamos a hacer lo posible. Bueno, también quería darle las gracias a la oportunidad del pastor, que para mí no es fácil dejarle a mi hijo. Bueno, es como ponerme una excusa. Él no lo sabe. No lo sabe, pero nosotros ya le dejamos. Bueno, agradecerle a nuestro pastor la oportunidad, a nuestros hermanos, por ayudarnos también, ayudarme a mí a llegar en este lugar, porque yo reconozco, no es fácil, pero siempre con la ayuda del Señor. Es lo más importante que tenemos por hacer. También quería hacer una oración especial por nuestra hermana Rosana. Amén. Para que también nuestro Señor sea obrando en ella y que hoy rompa todas esas cadenas que haya y que ya no existen. Amén. Hay que declarar por fe, y la victoria es nuestra. Amén. Vamos a orar en un minuto. Padre buen celestial, te damos en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, Dios mío, por permitir que estemos, Señor, aquí, Dios mío, y culminando una vez más, Señor, este trabajo tan maravilloso, Dios mío, queriendo, Dios mío, que almas se salven, Dios mío, conozcan tu verdad y se hagan libres, Dios mío, Padre. Queremos, Dios mío, que en ellos, Señor,
haya la verdadera paz que solo tú ofreces, Señor Dios mío. Queremos que tú les bendiga a todos mis hermanos que están viendo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, toca sus corazones, Dios mío, Padre, que den, Señor Dios mío, lo mejor para tu obra, que den para ti, Señor Dios mío, todo, y tú los puedas, Señor, compensar, Dios mío, en todo que ellos quieran y emprendan, Señor, mi Dios. En esta hora, Dios mío, te lo dejamos todo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Amén. Les dejamos convidados para el día lunes. Ahí Ya el viene pastor nuestro dijo que pastor. va a estar de regreso, así que los que le Amén. extrañaban, Amén. ya va a llegar por quien lloraban. Les esperamos, hermanos. Dios les bendiga Dios con su les programa bendiga. El Sí. Rey te mandó a llamar. Nos vemos. Amén. El rey te mandó a llamar.